Creo que tener hoy, poder contar con una intervención de Felipe Hernández es una de las grandes suertes, por lo menos en la Escuela de Madrid o para un auditorio español, que podemos tener. La razón es bien sencilla. Durante mucho tiempo, los contactos que la historiografía o las personas interesadas en la arquitectura latinoamericana habíamos tenido se ceñían siempre a una generación de arquitectos, la mayor parte de las veces más ligados a lo que se podría llamar la vieja escuela de Berlín, es decir, a positivistas, a gente que trabajaba en archivo, a gente que daba datos, concediendo la misma importancia, por ejemplo, a la construcción de una torre que a la ordenación del territorio, por ejemplo, donde no existían diferencias ni cuanti ni cualitativas, bastaba con dar datos, pero en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, hemos visto cómo en casi todos los países latinoamericanos han surgido planteamientos completamente distintos. Es evidente que México tiene en estos momentos un papel más que singular, más que México, fundamentalmente la UNAM. Es evidente que, por ejemplo, en Bogotá se están planteando, desde hace también unos 15 años, pues personas como pueden ser, en México no cito pues por deferencia, por delicadeza, que en Bogotá hay personas tan brillantes desde hace bastantes años como pueden ser Carlos Niño, como pueden ser el mismo Alberto Saldarriaga, como pueden ser otros historiadores importantes. En Caracas igualmente surgen personas como pueden ser Arturo Almandoz o surge, por ejemplo, como puede ser Martín Frechilla. En Argentina la vieja generación de Ardoy y seguidores ha sido sustituida por una gente más joven que podían ser pues, Pancho Liernos, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen la enorme aportación de haber sabido formarse en otros, no en los medios nacionales, sino fuera, y por lo tanto estar aplicando unas lecturas más que interesantes, pero todos ellos, me atrevería a decir, a veces cometen y tienen un pequeño defecto, y es que son excesivamente nacionales. La suerte, yo creo, de Felipe Hernández es que en lugar de tener la visión centrada en un único país, es decir, ya no es la persona que sepa mucho de Colombia, no es la persona que sepa mucho de Venezuela, no es el mexicano, no es el cubano, no es el uruguayo, o no he citado Brasil, pero en fin, es evidente que los grandes historiadores que hay en estos momentos en Brasil son más que singulares, pero decía, Felipe Hernández es la persona que tiene quizá una visión mucho más general, una visión mucho más amplia y por ello mucho más interesante. Sus últimos libros, sus dos últimos libros que buscan fundamentalmente presentar esa visión, no son, y esto es también diferencia de esta joven generación frente a la anterior, no son en absoluto catálogos de piezas, no son en absoluto las 100 mejores piezas de la poesía argentina o cosas por el estilo, sino que rezuman y están llenos y potencian y reflejan un saber crítico más que envidiable, que yo creo que marca en este sentido un camino importante que si no hemos conocido hasta ahora, conoceremos a corto plazo de lo que es la historiografía latinoamericana. Por eso yo creo que presentar a Felipe Hernández es una gran suerte y yo creo que su intervención va a ser más que ejemplar. Miles de gracias, Felipe. Gracias, yo me Carlos. pongo ahí y tú hablas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación tan generosa que has hecho. Y bueno, quiero agradecerle también a los organizadores del evento por haberme invitado y darme la oportunidad de contribuir a este debate sobre la redefinición de la noción de patrimonio de la arquitectura del siglo XX, un debate que es sumamente importante hoy en día
no solamente en Europa, sino también en muchas otras partes del mundo. Considerando que los objetivos de esta reunión, o uno de los objetivos de esta reunión, es promover un análisis comparativo y hacer una revisión histórica del impacto que tuvo y sigue teniendo la arquitectura moderna en el desarrollo de la ciudad actual, me concentraré en el caso que me es más familiar, América Latina. Como lo dice Carlos, no me concentraré en ningún país en especial, sino que trataré de presentar un perfil general a través de la manera en que la historia de la arquitectura de América Latina ha sido escrita en los libros de arquitectura. Una inscripción histórica es el tema en el que me voy a concentrar. Sin lugar a duda, el desarrollo de las ciudades latinoamericanas está ligado a la difusión de la arquitectura y el urbanismo moderno. Desde la fundación de las primeras ciudades en el periodo de la conquista y la colonia, un periodo al cual nos referimos hoy como modernidad temprana, hasta la formación de la metrópolis actual, las ciudades de esta parte del mundo, de América Latina, se han desarrollado a partir de patrones puramente modernos. Por supuesto, el periodo de mayor interés en este foro es la primera mitad del siglo XX, un periodo durante el cual la mayoría de países de Centro y Suramérica adoptaron los principios promovidos por el movimiento moderno a través de un grupo selecto y reducido de arquitectos europeos y norteamericanos. Entre los ejemplos más importantes están los planos piloto de la firma norteamericana Town Planning Associates, cuyos miembros eran José Luis Sert y Paul Lester Wiener, que diseñaron entre 1943 y 1953, algunos planos en 1960, en varios países del continente. Por ejemplo, Ciudad de Dos Motores en Brasil, Chimbote en Perú, Tumaco en Colombia, Puerto Ordaz, hoy ciudad Guayana en Venezuela, entre otros, y por supuesto también el Plan de La Habana de 1956. La realización más importante de este periodo, sin lugar a dudas, fue Brasilia, que es considerado un patrimonio de la humanidad, pero uno que en su valoración elimina las apropiaciones espontáneas de sus habitantes, las personas que le dan su actual vitalidad. Y este es un aspecto al que me voy a referir más adelante. Hubo también obras individuales de todas las escalas a lo largo del continente, ya que la primera mitad del siglo XX fue un periodo durante el cual surgieron los arquitectos más reconocidos de América Latina, que América Latina ha tenido hasta el momento: Luis Barragán, Lucio Costa, Christian de Groot, Oscar Niemeyer, Rogelio Salmona, Carlos Raúl Villanueva, Amancio William, y esto para mencionar solo unos pocos de los pioneros del movimiento moderno en esta parte del mundo. Estos arquitectos adquirieron una reputación que aún no ha sido superada totalmente, a pesar del surgimiento, como decía Carlos, de una nueva generación de arquitectos que le han vuelto a dar relevancia a la arquitectura latinoamericana después de casi 30 años de ausencia en el contexto académico. Para mediados del siglo XX, la arquitectura moderna producida por este puñado de arquitectos modernistas ya representaba, en la opinión de los historiadores, de muchos historiadores, la identidad arquitectónica nacional de muchos países del continente. Pero en su gran mayoría, estas identidades fueron construidas por críticos e historiadores, en su mayoría anglosajones, en su mayoría norteamericanos, a través de instituciones y publicaciones en Estados Unidos y algunas europeas. En realidad, la arquitectura moderna nunca representó a la mayoría de las personas de América Latina, ni siquiera la mayoría del ambiente construido de las ciudades latinoamericanas, únicamente los deseos de una élite arquitectónica que deseaba imponer su noción de ciudad y, siguiendo a Le Corbusier, su idea de saber habitar. Bueno, a pesar de esto, es indiscutible que la arquitectura moderna del siglo XX representa un momento importante, muy importante, esencial, diría yo, en la historia de todos los países del continente, ya que esta arquitectura caracteriza una de las muchas facetas de los múltiples procesos de modernización que ocurrieron durante estos 100 años del siglo XX. Por lo tanto, dicha arquitectura adquiere un indiscutible valor patrimonial que requiere su protección y su conservación. Sí que lo requiere. Sin embargo, es importante señalar dos aspectos
que ponen en cuestión la aceptación del patrimonio moderno por parte de la comunidad arquitectónica, tanto de la comunidad arquitectónica como del público en general, y que también le restan validez sociopolítica a los sitios y edificios que representan este patrimonio. El primer aspecto es la manera en que la producción arquitectónica del siglo XX ha sido incluida dentro de la historia de la arquitectura moderna, y el segundo es la disociación que existe entre el patrimonio arquitectónico y el público en general como actor y constituyente de las historias nacionales de cada país. Para estudiar el primer aspecto voy a presentar una breve reseña de los métodos más comunes que han sido usados para la inscripción histórica de la arquitectura latinoamericana. Aunque los ejemplos son muchos y variados, e incluyen a Henry Russell Hitchcock, su libro producido en 1955, Latin American Architecture Since 1945, 10 Years of Latin American Architecture, presenta un panorama sorprendentemente homogéneo de la arquitectura latinoamericana a través de una selección de 46 edificios, y afirma que el repertorio formal que caracteriza dicha obra tiene origen en Europa, pero que los procesos de gestión, diseño y construcción son indudablemente norteamericanos, porque la mayoría de arquitectos latinoamericanos habían estudiado en ese país, y por supuesto, debido a que los Estados Unidos financiaron muchos de los proyectos que fueron construidos en América Latina en este periodo, de 1930 a 1960 particularmente. Con esto, Hitchcock reconoce la producción arquitectónica moderna en ciertos países de América Latina, pero justifica su valor en la influencia europea y norteamericana. Aunque el trabajo de Hitchcock es un ejemplo de esta tendencia ambivalente de inscripción histórica, en esta ocasión me quiero concentrar en el trabajo de William Curtis, quien en su libro Arquitectura Moderna desde 1900 traza la trayectoria que siguió el movimiento moderno para llegar a otras partes del mundo, incluyendo América Latina. Por supuesto, él se refiere también al Medio Oriente, a ciertas partes de África, a Japón y Australia. La mayor parte de la discusión en relación a América Latina ocurre en el capítulo 27 de su libro, el capítulo se titula El proceso de absorción. De hecho, el primer párrafo de este capítulo, en el primer párrafo, Curtis afirma de manera categórica que la arquitectura moderna es, y cito, propiedad intelectual de ciertos países de Europa Occidental, de Estados Unidos y de algunas partes de la Unión Soviética. Esta afirmación es seguida por otra aserción igualmente exacerbante, de acuerdo con la cual, cito nuevamente a Curtis, a finales de 1950, varias transformaciones, desviaciones y devaluaciones de la arquitectura del movimiento moderno habían arribado a otras partes del mundo. Con este postulado, Curtis niega categóricamente la validez de la arquitectura moderna en regiones como América Latina. Siguiendo la pauta de Hitchcock, Curtis enfatiza a lo largo de todo el capítulo que los países de la periferia recibieron la arquitectura moderna a través de la obra de Le Corbusier. Es claro que para Curtis la diseminación de las ideas del movimiento moderno sigue una genealogía que tiene sus orígenes en Europa y se desarrolla por medio de una selección exclusiva de arquitectos y edificios. Curtis se esfuerza en hacer visibles las conexiones existentes entre los arquitectos modernos de América Latina y sus predecesores europeos, trayendo a colación las escuelas y universidades donde los latinoamericanos aprendieron arquitectura, o los despachos donde ejercieron inicialmente, o revelando sus relaciones amistosas y con practicantes europeos y su participación en eventos como los SIAM, con el fin de mostrar que su obra estaba ligada a la de sus predecesores europeos. Posteriormente, Curtis analiza una serie de proyectos de tal forma que los incluye dentro de la historia de la arquitectura moderna, pero los sitúa en una posición inferior en relación a la obra de Le Corbusier y algunos otros maestros
del movimiento moderno. Por ejemplo, refiriéndose a la ciudad universitaria de México, que es Patrimonio de la Humanidad, también UNESCO, Curtis afirma que el proyecto es, cito nuevamente, una versión competente de la Ville réduite de Le Corbusier, ajustada a las instituciones y tecnología de México. No hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para darse cuenta de quién es el autor y quiénes son los que tan solo pueden producir una versión competente, una transformación, una desviación, una devaluación del proyecto arquitectónico original diseñado por Le Corbusier. Curtis hace lo mismo con la obra de Barragán en México, luego pasa a Brasil, donde se concentra en la obra de Niemeyer, de Costa y Reidy, para posteriormente examinar la arquitectura de Venezuela, donde solo se ocupa de la obra de Villanueva, a la cual califica de exhibicionista. Posteriormente, en el capítulo 31, Curtis continúa su descripción peyorativa de la arquitectura no europea, diciendo que solo fue hasta la década de 1940 y las décadas de 1940 y 1950 que la arquitectura moderna tuvo un impacto apreciable. Esto es una cita. Solo hasta las décadas de 1940 y 1950 la arquitectura moderna tuvo un impacto apreciable en los países menos desarrollados, aunque estas formas generalmente no tenían el carácter poético y el significado de las obras maestras del movimiento moderno. Esto lo dijo Curtis. Por supuesto, estas obras habían sido producidas por Le Corbusier y sus compartidarios. Con esto, Curtis acusa a los arquitectos de los países menos desarrollados de no tener sensibilidad poética y, más aún, cuestiona el significado de su obra. Lo que vemos en este tipo de construcción narrativa es un proceso ambivalente de inscripción histórica que requiere la negación inmediata de lo escrito para reforzar el sistema jerárquico que permite la validación de edificios a partir de su parecido formal con obras anteriores. En otras palabras, Curtis implícitamente sugiere que el valor de la obra de arquitectos como Niemeyer, como Barragán, Villanueva o Salmona, entre otros, no se encuentra en sí mismo o en la manera en que estos edificios le responden a la gente que los usa, sino en el hecho de que estos edificios, sus edificios, corresponden a los parámetros formales establecidos por los maestros del movimiento moderno europeo y norteamericano, cuya obra contiene la esencia poética que los latinoamericanos nunca pudieron reproducir. Al establecer el origen de la arquitectura moderna, y declarar los derechos de autor de la arquitectura moderna, se le asigna la pertenencia patrimonial a otro grupo sociocultural diferente al de la gente que los usa. Para ponerlo de una manera más sencilla, podemos establecer que los edificios modernos a los cuales Curtis se refiere representan un patrimonio que no le pertenece a los países o a la gente de los países que vive en los países de América Latina, sino a los arquitectos de Europa y Estados Unidos. Si aceptamos este tipo de inscripción histórica, se crea una disociación, a la que me refería anteriormente en una respuesta que hice, se crea una disociación entre el objeto arquitectónico y las personas que lo diseñan, que lo diseñaron, que lo construyeron y que lo usan diariamente, de tal manera que se elimina el verdadero valor patrimonial que la obra arquitectónica moderna pueda tener en el contexto latinoamericano. Ahora, por esta razón, es necesario cuestionar ampliamente, de una manera muy aguda, los métodos de inscripción y representación que han sido utilizados para construir la historia de la arquitectura moderna en general, pero en particular las de los países no europeos o del tercer mundo o en vías de desarrollo, como los queramos llamar, con el fin de validar las prácticas edificatorias y los lenguajes arquitectónicos expresados por las gentes de otras partes del mundo en relación a las historias y tradiciones de las cuales estos edificios emergieron, no en términos de una genealogía formal, sino en términos sociopolíticos y antropológicos, porque es en estos aspectos, donde radica la noción de patrimonio y el valor patrimonial que la arquitectura moderna pueda tener en América Latina. Con esto me referiré al segundo aspecto anteriormente mencionado,
la disociación que existe entre el patrimonio arquitectónico y el público en general como actor y constituyente de las historias nacionales de cada país. Nótese que en este caso no me refiero a una situación internacional, es decir, entre las naciones de Europa y Norteamérica y Centro y Suramérica, sino a situaciones puramente nacionales, al interior, a lo que ocurre dentro de cada nación, de cada país. Si bien para la mayoría de nosotros en esta sala, edificios como la Casa Estudio de Luis Barragán en México, que también es considerada Patrimonio de la Humanidad Mundial, la Casa Curuchet en La Plata, Argentina, diseñada por Le Corbusier, construida por Amancio Williams, y que ha sido nominada para ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial, y otros edificios que aún no figuran en listas internacionales, pero son considerados parte del patrimonio nacional en diferentes países, como por ejemplo la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias en Colombia, diseñada por Salmona, o algunos otros edificios diseñados por Groot en Chile o Dieste en Uruguay. Estos edificios tienen un significado arquitectónico muy importante porque representa el patrimonio del siglo XX. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué significado tienen estas obras, estos edificios, para el público en general de estos países? He escogido deliberadamente estos tres casos, la Casa de Barragán, la Casa Curuchet y la Casa de Huéspedes Ilustres, por ser edificios privados, a los cuales no tiene acceso la mayoría de las personas, o acceso restringido en muchos casos. La Casa Curuchet es hoy día una institución del Colegio de Arquitectos. De hecho, la mayoría de mexicanos, o de argentinos, o colombianos, ni siquiera saben de la existencia de estos tres edificios, o no poseen el bagaje de conocimiento necesario para entender el valor que los arquitectos le asignamos a estos edificios. Si estudiamos superficialmente los documentos que sustentan la inclusión de la Casa Barragán en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, o la nominación para la inclusión de la Casa Curuchet en la misma lista, o los argumentos de los historiadores colombianos acerca de la Casa de Huéspedes Ilustres, vemos que en los tres casos las declaraciones se remiten, en primera instancia, a la adopción del repertorio formal del movimiento moderno y se hace poca referencia a las tradiciones populares de cada país. En el caso de la Casa Barragán, el documento dice lo siguiente, ustedes lo pueden ver ahí, yo voy a leer la traducción que he hecho, que es mi propia traducción. Criterio primero, la Casa Estudio de Barragán representa una obra maestra que da evidencia del desarrollo o de los desarrollos del movimiento moderno por integrar tradiciones, filosofías y corrientes artísticas de una nueva síntesis. Y criterio segundo, el trabajo de Barragán, en general, exhibe la integración de influencias modernas y tradicionales que a su turno tuvieron un impacto importante en el diseño de jardines y paisajismo urbano. Ahora, es implícito y además históricamente verídico que estas declaraciones, es decir, que la síntesis a la que se refiere este documento fue producida por el arquitecto y que el impacto que tuvo en otras disciplinas, ¿no?, como el paisajismo, por ejemplo, se refiere al hecho de que sus jardines fueron replicados por otros arquitectos, por otros diseñadores en proyectos concebidos para la élite económica mexicana. En el caso de la Casa Curuchet, el documento, ahí está lo que sale en el website de UNESCO, ¿no? En el caso de la Casa Curuchet, el documento establece como criterio principal que este fue, y cito, uno de los dos edificios construidos en las Américas de acuerdo al proyecto de Le Corbusier, quien fue, por supuesto, uno de los líderes del movimiento moderno. Posteriormente, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, se da una descripción de las características formales de la casa, destacando la distribución funcional, el uso de la planta libre con volúmenes sostenidos por pilotes que soportan una fachada flotante. En otras palabras, los criterios principales para considerar esta casa un patrimonio mundial son dos: que la casa fue diseñada por Le Corbusier y que, como lo indica el documento, lo pueden ver al final, prácticamente todos los principios corbusianos fueron tenidos en cuenta. En el caso de la Casa de Huéspedes,
Ilustres de Cartagena de Indias, el historiador colombiano Germán Telles, quien publicó uno de los primeros libros sobre la obra de Rogelio Salmona, resalta características como la geometría ortogonal, el uso del ladrillo, al cual le asigna a su experiencia en el taller de Le Corbusier en París, y el hecho de que el conjunto fue concebido como una integración de la arquitectura precolombina centroamericana combinada con elementos moriscos como los arroyuelos que recorren los patios de la casa, que pueden ver en una de las fotos. En los tres casos, la valoración arquitectónica se basa en características formales y en la imagen moderna de los edificios. Igualmente se destaca directa e indirectamente la influencia de Le Corbusier. Ahora, al concentrarse en una serie de aspectos abstractos, el valor cultural y arquitectónico de estas tres obras excluye a las comunidades para quienes estos edificios deberían representar una herencia cultural, un patrimonio. Esto sucede no solo porque el público en general no tiene acceso o tiene acceso restringido a estos edificios, o ni siquiera conoce su existencia, sino porque la morfología y espacialidad no coincide con las condiciones reales de habitabilidad en las que vive la mayoría de las personas de México, de Argentina y Colombia. Con esto no quiero decir, óigase bien, no quiero decir que estas casas no tengan valor patrimonial, ya que indudablemente sí lo tienen en su carácter de arquitectura moderna. Sin embargo, este valor representa los intereses de una porción reducida de la sociedad, en particular los arquitectos y la clase media educada. Además de la pregunta anterior, surge una segunda pregunta. ¿De qué manera estas tres obras representan las realidades urbanas y arquitectónicas de México, de La Plata, México, Ciudad de México, de La Plata y Cartagena de Indias? Por realidad urbana me refiero a la manera en que estas ciudades crecieron durante el siglo XX hasta alcanzar su escala actual y consolidar su imagen heterogénea, que se experiencia hoy, que vemos hoy. Si estudiamos la historia de la arquitectura y la evolución urbana de las ciudades latinoamericanas, nos damos cuenta que el siglo XX produjo unos fenómenos arquitectónicos que no se ajusten a los parámetros del movimiento moderno, pero que fueron construidos, son usados y por tanto están estrechamente ligados a las tradiciones socioculturales y económicas de la gran mayoría de la comunidad. Y aquí me refiero a las arquitecturas espontáneas que aparecieron a lo largo del siglo XX, en casi todas las ciudades del continente, a las favelas, a los barrios de invasión o barriadas, y también a las apropiaciones populares de espacios urbanos construidos de acuerdo a los principios del movimiento moderno, como en el caso de Ciudad Guayana en Venezuela, pero principalmente Brasilia, que fueron construidos de acuerdo a los principios modernos, pero han sido alterados por los usuarios. A pesar de la imagen discordante que podemos ver en estas imágenes, del aparente desorden de su trazado urbano y de su heterogeneidad formal, arquitectónica, los asentamientos informales que existen alrededor de las ciudades más grandes del continente y que llevan allí más de medio siglo ya, son sitios que albergan a la gran mayoría de los habitantes urbanos de Latinoamérica. Es más, en los últimos años estos asentamientos informales se han convertido en símbolos representativos de la realidad urbana del continente, ya que de las favelas y barriadas han surgido expresiones musicales y artísticas que son parte de la identidad brasileña, argentina y colombiana, o que son parte de la identidad de Ecuador, México, Perú y Venezuela. Países que son identificados internacionalmente y cuya economía se beneficia de expresiones como la salsa, la samba, el reggaetón, de las artesanías producidas por los habitantes pobres de estas favelas y de los carnavales que tuvieron origen y se celebran en las favelas y barriadas de todo el continente. Esto sin mencionar que las economías informales que se producen en este tipo de asentamientos y además que dan origen a este tipo de asentamiento, contribuyen en un gran porcentaje a las economías locales y están estrechamente ligadas, inseparablemente ligadas a la economía nacional
a la economía formal. No cabe duda que los asentamientos informales se han convertido en un componente fundamental de la lógica urbana de la metrópolis latinoamericana contemporánea que tuvo su origen en el siglo XX. Por esta razón, a pesar de no corresponder con los parámetros de la arquitectura y el urbanismo modernos, estas manifestaciones arquitectónicas populares son el resultado de los múltiples y dispares, pero simultáneos, procesos de modernización por los que han pasado todos los países del continente. Por eso es imperativo producir los mecanismos de identificación necesarios para reconocer, sin prejuicios estéticos, elementos de la arquitectura y el urbanismo, espontáneo, popular, ya que, como lo he dicho antes, hacen parte de la identidad urbana y arquitectónica de América Latina. Por lo anterior, es posible afirmar que la selección del patrimonio arquitectónico moderno latinoamericano se ha hecho con un cierto grado de elitismo, un elitismo que adquiere gran notoriedad en la manera como se inscribe la obra más representativa del urbanismo moderno del continente. Me refiero, por supuesto, a Brasilia, una ciudad que, como lo expresa el documento, que sustenta su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial, fue el resultado de la aplicación de los principios de la Carta de Atenas y de la propuesta urbana de Le Corbusier expuesta en su manera de pensar el urbanismo. Voy a hacer una cita ahora, que ustedes la pueden ver. La voy a leer en español únicamente. El plano piloto que Costa dibujó para Brasilia es una gran expresión de poder, y los edificios son notables por la pureza de sus formas y el carácter monumental que resulta de un inteligente balance entre edificios horizontales y verticales, con superficies rectangulares y curvas de los terminados rústicos y refinados al exterior de algunas de sus estructuras. La simple lectura de estas líneas revela un aparente desconocimiento de las realidades sociales, culturales, políticas, raciales y económicas de Brasil. Esta es una descripción banal y superficial que solo se preocupa por las características formales de una ciudad y, de hecho, ignora a sus habitantes. Por eso, es alarmante que la condición de ICOMOS para la inclusión de Brasilia en la lista patrimonial en 1987 fuera que las autoridades brasileñas adopten una legislación que asegure la salvaguarda de la creación de Costa y Niemeyer para evitar que ésta se transforme, sin entender que las transformaciones que han ocurrido son parte de la evolución natural de toda ciudad. La condición que impuso ICOMOS en 1987 se refiere al hecho de que hoy Brasilia está rodeada por 16 ciudades satélites, varias de las cuales crecieron de forma espontánea, otras fueron planeadas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes del Distrito Federal, vive en estos asentamientos periféricos y de allí viaja diariamente al centro de Brasilia, donde trabajan la mayoría de los habitantes del Distrito Federal. Por lo tanto, los transeúntes se han apropiado del espacio de la rodoviaria o la estación central de buses, transformándolo en uno de los centros de actividad comercial y cultural más vibrante de la ciudad. Estos transeúntes cotidianos han introducido una serie de actividades que no fueron contempladas en el plan original y que, consecuentemente, en la opinión de algunos arquitectos, han subvertido el significado del proyecto arquitectónico que fuera expresado en el plano original de la ciudad. ¿Qué es lo que se quiere proteger? Otro ejemplo del mismo proceso de reproducción social del espacio urbano se hace visible en la gran cantidad de buses informales que ofrecen servicios a lo largo de rutas que tampoco fueron diseñadas por Lúcio Costa para el transporte público. Igualmente, desde 1980 aproximadamente, han aparecido a ambos lados del eje central de la ciudad zonas donde se han construido edificios de uso mixto,
resultado de una gran especulación inmobiliaria, edificios que no mantienen la imagen moderna de los que fueron diseñados por Niemeyer siguiendo el plano de Costa, y por lo tanto se considera que alteran tanto la zonificación modernista del proyecto original como el lenguaje formal de los edificios. A pesar de todos estos factores, Brasilia fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial. Y de hecho, es un patrimonio. Lo es no solo por su arquitectura, sino por su realidad urbana. En otras palabras, lo que hace de Brasilia una ciudad ejemplar, un patrimonio para sus habitantes, para Brasil, para la humanidad en general, es precisamente que Brasilia es una ciudad como cualquier otra. Una ciudad cuya población sobrepasa las cantidades previstas de habitantes, que tiene problemas de tráfico, de servicios, de control urbano, de violencia y con altos índices de pobreza. Una ciudad latinoamericana. Una ciudad donde los ciudadanos han hecho alteraciones que les permiten realizar sus actividades diarias y vivir en la ciudad. Si por patrimonio se entiende todos los bienes y valores culturales que son expresión de la identidad de un pueblo, y si como lo señalan los capítulos de ICOMOS en su conjunto, de acuerdo al material disponible para todo el mundo a través de la Internet, si se entiende por patrimonio arquitectónico un edificio, un conjunto de edificios, o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que con el paso del tiempo han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original, esto es lo que dice la definición, entonces no es necesario imponer condiciones para impedir que los habitantes adapten el espacio en que habitan. Para terminar, voy a tomar un breve desvío teórico con el propósito de examinar dos términos introducidos por el crítico indio Homi Bhabha. Me refiero aquí a los términos de las temporalidades pedagógicas y performativas de la nación. Ahora Carlos hizo referencia a las críticas de Hobsbawm y Anderson, y yo creo que esto tiene mucho que ver con esa misma línea de pensamiento sobre la ciudad, sobre la nación, el concepto de nación. Bhabha introduce estos dos términos en su ensayo titulado Dissemination, Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation, que fue publicado inicialmente como introducción al volumen Nation and Narration, que él editó en 1990, y posteriormente en su libro más importante, The Location of Culture, que fue publicado en 1994. A partir de estos dos términos, Bhabha hace una crítica al concepto de nación moderna. El propósito de su crítica es revelar que la nación, un ente inherentemente moderno, está constituida por múltiples temporalidades que coexisten en su espacio geográfico y social. El aspecto fundamental de su crítica radica en que dichas temporalidades exhiben la vulnerabilidad de las estructuras que sustentan la idea misma de nación. El concepto de temporalidad pedagógica se refiere a la construcción del concepto de nación, de su identidad, basada en un historicismo artificial que permite la creación de una narrativa homogénea. La deseada homogeneidad solo puede ser alcanzada si se reduce la idea misma de nación, su sociedad y su cultura, a categorías empíricas totalizantes que excluyen todos los elementos que no corresponden con el efecto deseado. En otras palabras, la autoridad asignada al discurso de identidad nacional está sustentada en una construcción artificial de su pasado, con el cual es posible validar ciertas manifestaciones de su presente y, por supuesto, excluir todas las demás, con el fin de alcanzar una unidad sociopolítica y cultural, una nación soberana. En resumen, la temporalidad pedagógica se refiere a la nación como una entidad que se hace legible a través de su genealogía histórica, selectiva y excluyente. Y ya entenderán que esto nos remite al tema de Curtis anteriormente mencionado.
La temporalidad performativa, por otra parte, se refiere a la gente de la nación como a su constituyente único y real. Por tanto, la nación solo puede ser entendida en tiempo presente. Y por esta razón, la instancia performativa de la nación es entendida como una contranarrativa que continuamente subvierte los mecanismos a través de los cuales se pretende mantener la homogeneidad nacional. Al situar a la gente como los representantes de la nación, y no como una categoría empírica representada por una narrativa homogeneizante e irreal, el término performativo se refiere a las acciones artísticas, comerciales, políticas, religiosas, arquitectónicas, etcétera, que caracterizan su vida cotidiana, desvirtuando la posibilidad de una representación pedagógica. De esta manera, Baba abre espacios, ahora no un solo espacio, sino muchos espacios, que le dan visibilidad a la gran variedad de grupos socioculturales que forman la nación: mujeres, minorías étnicas, religiones, diferencias de género y demás. Y valida políticamente la contribución de todos estos grupos minoritarios al cambio histórico que ocurre natural e inevitablemente en todas las naciones. Vale la pena anotar que el concepto de nación moderna, vale la pena anotar que esta crítica al concepto de nación moderna no la desvirtúa como una entidad política. Es evidente que en las condiciones de globalización económica y cultural en que vivimos, la nación-estado es la estructura social y política más sólida. El efecto de esta crítica es que nos obliga a reevaluar el esencialismo que la convierte en una entidad estática y homogénea, incapaz de representar su totalidad o su realidad sociocultural heterogénea. Por eso Baba insiste que ninguna de las dos temporalidades prevalece sobre la otra, sino que al contrario, la nación se crea permanentemente a partir del conflicto entre los múltiples elementos que la constituyen. En otras palabras, la nación se convierte en el proceso permanente de su propia creación. He traído a colación esta breve discusión sobre el concepto de performatividad, porque nos ofrece algunas herramientas que son necesarias para cuestionar el sistema de inscripción histórica que presenté en la primera parte de mi ponencia, cuando hablé de Henry Russell Hitchcock y William Curtis. Un sistema que juzga la producción arquitectónica de acuerdo a la forma de los edificios y su autor, de tal manera que impide el reconocimiento y la valoración de otras manifestaciones arquitectónicas que no concuerdan con los parámetros establecidos por dicho sistema, un sistema al que podemos llamar pedagógico, en términos de Baba. Recurriendo a la noción de performatividad en la arquitectura, es posible enfatizar las acciones de los usuarios en relación tanto al edificio como a la ciudad, para descubrir de qué manera dichas acciones han introducido nuevos valores más allá de los que fueron asignados originalmente. Y aquí estoy parafraseando mi definición que tomé de ICOMOS. Mi intención es buscar un modo de reconectar el patrimonio arquitectónico con las gentes para las cuales se supone que este es un legado cultural. Con esto se reduce la sospecha que existe entre muchos arquitectos respecto a la pertenencia y la pertinencia del patrimonio arquitectónico moderno en América Latina. Por otra parte, al situar al público en general como los actores principales del proceso de significación arquitectónica, no habría duda respecto al valor sociopolítico del patrimonio arquitectónico como la expresión o una expresión de la identidad de un pueblo. Muchas gracias.